Hoy cumpliría 126 años el maestro, el rey del suspense, Don Alfred Hitchcock. Intentar representar con palabras lo que ha significado para el cine es prácticamente imposible, pero hoy voy a intentar de la mejor manera posible contaros quién fue, lo que hizo, sus mejores películas y por qué era uno de los más grandes y el rey del suspense, además de unas cuantas curiosidades. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que hacía tiempo que no venía con un especial sobre un director, actor, actriz, cualquier personaje del cine y tenía muchísimas ganas desde hace tiempo de hacer un vídeo de Don Alfred Hitchcock y aprovechando que hoy cumpliría años, pues quiero repasar un poco toda su vida, su carrera, lo que hizo, todo. Así que si os gusta este tipo de vídeos, de verdad que va a haber un cambio de estilo respecto a los otros. Os agradecería mucho que me pongáis por aquí por comentarios qué os parece, que os ayude sobre todo a descubrir mejor a este director. Y de verdad, si me dejáis un like y vais al botón de comentarios y le dais también a hypear deslizando a la derecha, me hacéis un grandísimo favor. Os dejo 3 segundos para que lo hagáis. Perfecto. Así que sin mucho más, vamos a empezar y vamos a empezar situándonos con quién es Alfred Hitchcock. Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Londres, y falleció el 29 de abril de 1980 en Los Ángeles. Hitchcock nació en el seno de una familia católica de clase media. Desde niño ya veíamos que mostraba un gran interés por el dibujo y las historias, y también en su niñez tuvo experiencias que marcaron luego el estilo que hemos visto en sus películas, y es que una de las historias que él más ha contado es cuando su padre, para enseñarle disciplina, lo envió una vez a la comisaría con una nota y el policía lo encerró en una celda durante unos minutos. Esta sensación de indefensión y encierro lo reflejaría después en muchas de sus películas. Estudió ingeniería en la London County Council School of Engine and Navigation, pero pronto entró en la industria del cine como diseñador de rótulos para películas mudas. Nos situamos ahora en su época en el cine británico, que fue desde los años 20, desde 1920 hasta 1939. En los años 20 trabajó como asistente de dirección y guionista hasta que dirigió en 1925 su primer largometraje, El Jardín de la Alegría. Esa época no solo le llevó a ser conocido internacionalmente, sino que revolucionó el cine británico de la época. Un cine que en ese momento era mucho más teatral, mucho más estático, al final iba en consonancia con la época y él llegó con su estilo y empezó a meterle dinamismo, rapidez y destacó sobre todo en el apartado técnico y narrativo. Logró que un género como el suspense, que en ese momento no era muy conocido y que la gente no terminaba de gustarle, que se convirtiera en un atractivo para la mayoría del público, y es que lo tenemos sobre todo plasmado en su primera gran obra maestra, The Lodger, Enemigo de las Rubias, donde usó recursos inéditos, recursos nunca antes vistos, y donde empezamos a ver a un director que se veía que iba a hacer historia. Y es que por hablar de, para mí, la gran película de Alfred Hitchcock en la época de cine británico, para mí fue 39 escalones, una obra maestra que le consiguió llevar al siguiente punto de su carrera, que fue Hollywood, que fue el cine estadounidense. Y es que a partir de los años 40, y es que Hitchcock comenzó su andadura en Estados Unidos con la película Rebecca, que le valió para ganar el Oscar a Mejor Película, y donde sobre todo empezábamos a ver a un director que no paraba de ir de más a más a más, y donde iba perfeccionando un género en el que parecía que iba a acabar convirtiéndose en el rey, como al final acabó pasando. El misterio, personajes ambiguos, la tensión psicológica. Empezábamos a ver un estilo ya inconfundible y que cada vez que veías una película de Hitchcock sabías que ibas a vivir una experiencia única.
Y es que durante la década de los 40 seguiría regalándonos grandes joyitas. La sombra de una duda, que él ha admitido en varias ocasiones que es su película favorita que él haya hecho, o la grandísima obra maestra, para mí una de sus mejores películas, La Soga. Y de ahí daría paso a una década de los 50 donde ya era uno de los mejores directores del momento sin ningún tipo de duda, pero llegaría a la mejor década de su vida a nivel cinematográfico, donde haría pues sus dos grandes obras maestras, La ventana indiscreta en 1954 y Vértigo en 1958. Dos películas que luego han sido o han intentado mucha gente cogerlas como referencias. Muchos directores han admitido que para preparar sus thrillers, para preparar sus películas de suspense, veían estas películas una y otra vez para intentar aprender, para intentar llevarse un poquito de esa sabiduría que tenía don Alfred Hitchcock. Pero aunque me haya parado en esas dos películas de los 50, obviamente su filmografía es tan grande, tan buena, está tan llena de obras de arte que no he comentado películas como Crimen Perfecto, como El hombre que sabía demasiado o como por supuesto la que es para mucha gente su mejor obra, Con la muerte en los talones. Y es que no os estoy bromeando, no es ninguna broma cuando digo que Alfred Hitchcock hizo en 1958 Vértigo, en 1959 Con la muerte en los talones y en 1960 Psicosis. Tres películas que están perfectamente entre las mejores películas de la historia del cine y las mejores películas en sus respectivos géneros. Él las hizo el mismo director en 3 años seguidos, lo que el 98%, 99% de los directores no han podido hacer a lo largo de su carrera. Y esto, como digo, daría gran paso a la última gran época del director, donde, como os he comentado, Psicosis llegaría en el 60, una película que revolucionó el género del terror, pero luego llegarían en 1963 Los pájaros, película que siempre digo que dentro de la filmografía no se comenta tanto, no tiene el nombre que tienen otras películas, pero que no tiene nada que envidiarle a otras, y en 1965 hizo Frenesí, otra película maravillosa. Perdonadme, en 1972 Frenesí, que quería decir que fue su última gran película. Además, en esta época, durante sobre todo comienzo de los 50, que no he llegado antes, empezó a hacer algo que le hizo hacerse aún más famoso y algo que le encantaba, que era Alfred Hitchcock presenta, que lo hizo desde 1955 a 1965, donde presentaba cada episodio con humor negro, episodios pequeños, pero donde le teníamos a él, que ahora después os comentaré una curiosidad sobre sus famosos cameos, y al final se convirtió también en un icono verlo a él del suspense. Una vez repasada su carrera, sus mejores películas, todo lo que consiguió y todo lo que hizo en el cine, llegamos a una pregunta: ¿por qué se le considera el rey del suspense? Y es que es la realidad, revolucionó el género, cambió para siempre lo que todos considerábamos como suspense, como intriga, y es que llevó la tensión a otro nivel y pasó de que todos estuviéramos acostumbrados, donde se acostumbrara a esa época a que el suspense era una escena puntual, un momento puntual, una sorpresa, a conseguir que durante toda una película, ya sea de 1 hora y media, de 2 horas o incluso más, la tensión estuviera todo el rato en el ambiente, donde lograba crear atmósferas y experiencias y momentos inigualables, y que hicieron que este género, pues luego ese género cogiera muchísima, muchísima, muchísima fama. Y como muchos sabréis, ¿cuántas películas tenemos ahora? ¿Cuántas de las mejores películas de la historia del cine son de intriga, de suspense, y que estoy seguro que no hubieran sido lo mismo si Alfred Hitchcock no hubiera llevado este género antes al siguiente nivel? Palabras suyas, él explicó que para él la sorpresa es cuando una bomba explota de repente. Suspense es cuando el público sabe que la bomba está debajo de la mesa y ve a los personajes conversar sin saberlo. Él decía que la tensión nace de lo que el espectador sabe y de lo que el personaje ignora. Y va mucho más allá, porque él jugaba con el espectador. Y no solo jugaba, sino que también lo hacía partícipe, mostrándole lo que quería y ocultándole también otras cosas, jugando con el espectador y con el personaje. Y es que iba dando pistas, iba preparándolo todo
hasta que llegaba el momento donde la bomba explotaba. Luego, algo por supuesto que fue característico en su cine fue el movimiento de cámara, que es algo que también luego se ha ido copiando, y es que todos esos movimientos, todos esos encuadres que al final nos ponían al público en vista de lo que veía el personaje, o por poneros un ejemplo, ese zoom que veíamos con retroceso en Vértigo, al final son cosas, son recursos que Hitchcock al final puso de moda, o que Hitchcock podemos decir incluso que inventó. También dentro de ese thriller era capaz de mezclar muchísimos géneros. Te metía toques de humor mezclado con miedo, la intriga con el romance, todo el rato haciendo que el espectador se implicara mucho, sobre todo emocionalmente, y que conectara con la película de una manera muy, 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 muy especial. Además de todos de los mensajes que llevaba en cada película, que nos intentaba transmitir, y cómo tocaba ciertos temas de una manera en la que siempre he admirado de él, porque en ningún momento te lo ponía fácil, era un reto porque lo disfrazaba todo en una película, en un thriller, pero luego todo lo que tiene detrás. Y me pasa, por ejemplo, por poneros el ejemplo con Vértigo, porque al final cómo retrata esa obsesión, a la obsesión a la que te puede llevar, pues al final un poco el poder que tiene que te obsesiones por una persona y de cómo puede consumirte, me pareció, y es algo que me dejó muy, muy, muy marcado en su momento. Pero como esto, cada película suya podríamos sacar un análisis diferente, y es que era, la realidad, un absoluto genio. Con esto voy a ir cerrando, espero que os haya gustado. He intentado al final repasar un poco su trayectoria, su carrera, su vida, contar por qué fue el rey. Pero antes de irme quiero dejaros, porque iba a decir que esto es todo, pero me gustaría dejaros un par de curiosidades sobre él. Es que os he hablado antes de sus famosos cameos, y es que él al principio lo hacía de broma, pero el público al final empezó a buscarlos en cada película en la que aparecía, así que comenzó a ponerlos siempre en los primeros minutos, para que la gente al final dejara de distraerse y empezara a prestar atención a la película. Y lo siguiente es que, aunque sí ganó Oscar a Mejor Película, nunca a lo largo de su carrera, y que os sorprenda, ganó un Oscar a Mejor Director. Estuvo nominado en 5 ocasiones, pero nunca le dieron una estatuilla a Mejor Director por alguna de sus películas. Sí, en 1968 le dieron un Oscar honorífico, y él, con su estilo, con su gracia, con ese toque que tenía él, su discurso de agradecimiento duró 5 segundos. Es que se le ha faltado mucho el respeto en la academia a uno de los más grandes de la historia. Así que sin mucho más, espero que os haya gustado este especial sobre Alfred Hitchcock. De verdad, os agradezco muchísimo y espero que os haya ayudado a conocer más a esta leyenda, y no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias por el apoyo, tenía muchísimas ganas de traer un nuevo especial y nos vemos en la próxima. Adiós.